Te damos la honra, la gloria, Señor, y el honor de poder estar aquí, Señor, porque es tu misericordia, Señor, que es fresca cada mañana, que nos trajo aquí, a nuestro oído para oír lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros, Señor. Toca mi lengua, Señor, y mi corazón, Señor, que seas tú, Señor, tomando control sobre este servicio. Yo mengo para que tú aumentes, Señor, en esta hora, para que tú derrames de tu gloria, Señor, y traigas corrección, restauración, unción sobre este servicio, Señor, para que la venda de los ojos, Señor, sea quitada, que tú abras los corazones, Señor, de aquellos que están cegados, y de que tú los hagas de oidores a hacedores de la palabra, Señor, y de que tú te mueves en una manera especial esta mañana, y que tú quites todo estorbo espiritual, todo plan diabólico que quiera venir, Señor, y perturbar este servicio en el nombre de Jesús. Te damos la honra y la gloria. Amén. 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 Gloria a Dios. Tomen sus asientos. La escuela dominical está despedida esta mañana. ¿Cómo amanecimos? ¿Bendecidos? Bendecidos. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos enseña que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Para qué? Y es buena para doctrina, para corregir, para instruir, que todo hombre sea cabal para toda buena obra. Amén. Nos vamos al libro de Romanos capítulo 2 y empezamos desde el versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Romans chapter 2 and verse 1. Romanos capítulo 2, versículo 1, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el verso 1, por lo cual eres inexcusable. Vamos a parar ahí. ¿Cuántos de aquí han sido interrogados? How many of us have been interrogated? Or been part of an interrogation? Han sido parte de una interrogación. Una interrogación te incomoda porque quieren sacar de ti ciertas cosas que están investigando. Y la palabra de Dios empieza a cuestionar en ti lo que quiere sacar Dios de nosotros, que es la verdad, y quiere reflejar su Hijo en nosotros. Dice la palabra de Dios, por lo cual eres inexcusable. No va a haber excusa, por eso Dios empieza a preguntar y pregunta, ¿quién es? El corazón es, ¿cómo se dice? Es perverso, ¿quién lo conoce? Y empieza tu palabra, pues Dios conoce mi corazón. Dice el Señor, escudriño el corazón y conozco las entrañas de tu corazón. Y empieza a interrogarse en ti el Espíritu Santo y a darte convicción para sacar aquello lo que tiene que hacer, porque el obrador, que es el Señor, empieza a cultivar aquello que es su simiente, y su simiente que permanece en nosotros, que es su palabra, si la hemos recibido, es para perfeccionarnos. Por eso el hombre, cuando recibimos corrección, que es por medio de la doctrina, instrucción que es en justicia, y exhortación que es por medio de la palabra, que es por medio del Espíritu, vamos a ser cabales, completos para toda buena obra. ¿Y cuál es la obra? Reflejar el Hijo de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. ¿Quién quiera que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y mucha gente te podría decir lo que está escrito en Mateo capítulo 7, versículo 1, que no juzgas y no seréis juzgados. Y muchos toman ese texto fuera de contexto. No juzgues para no ser juzgado. Pero nos enseña aquí que por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿con qué juicio estás tú juzgando a otro? ¿Con qué juicio estás tú condenando a otro?
porque el juicio es condenación. Pero la palabra de Dios nos enseña que el juicio que hacemos nosotros es juicio justo. ¿Y cuál es la justicia? Porque la justicia nos ha librado de toda maldad por medio de Jesucristo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Verso 2 nos enseña lo que está tratando de insinuar el verso 1. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué dice en Mateo 11, verso 6? Bienaventurado aquel que no se ofende en mí. Y las ofensas vienen cuando uno no está ceñido en Jesús. Porque aquí sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Oh, we're in Romans chapter 2, brother. We're in verse 3 right now. Romanos capítulo 2, versículo 3. Y piensas esto, oh hombre. ¿Por qué enfoca el título de hombre? Porque están juzgando las cosas conforme a la carne y no el espíritu. Y muchos cristianos, o que se dicen decir cristianos, juzgan las cosas conforme a la carne, conforme al hombre y no conforme a Cristo. Porque nadie va a ser excusado o va a haber excusa por los hechos y las obras que han hecho. Por eso Dios nos ha dado, porque dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, que las misericordias de Dios son frescas cada mañana. El amor de Dios se ha derramado, ¿para qué? Para salvarnos de todo pecado. Y estamos en un tiempo, hermanos y hermanas, que el Señor está empezando con la espada. ¿Y esa espada vino para qué? Mira, nos quedamos aquí y nos vamos al libro de Mateo. Versículo 35 en el libro capítulo 10. Espero que podamos recibir esta palabra con la intención de crecer y reflejar. Lo tenemos en capítulo 10 de San Mateo. Vamos a empezar el versículo 30. ¿Lo tienen? Matthew chapter 10 verse 30. When you have it, say amen. Pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que dijo, una espada. La paz que Dios nos ha dado a nosotros que creemos. ¿Cuántos de aquí están no atormentados? Ven las tormentas que está pasando la vida. Pero nos está enseñando el pastor el viernes en Bible Study que la barca, Jesús entró a la barca y después de tiempo, dice la escritura, se durmió. Y cuando se durmió y estaba descansando, empezó las tormentas a venir. Los relámpagos y todo, y vinieron y corrieron los discípulos diciéndolo, ¿que no ves que perecemos?
Y dijo, ustedes de hombres de poca fe. Dijo, hombres de poca fe. Y le dijo a las aguas, paz. Dijo, él no vino a dar paz. Mira lo que dice aquí en el 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Dijo, no he venido para traer paz, sino una espada. Y versículo 35 dice, porque he venido para poner en desensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán de los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Debemos empezar, la espada empieza a cortar y a revelar y a reflejar lo que hay en el hombre, lo que hay en el corazón, los deseos del hombre. El corazón te empieza a engañar. Pues es que es mi niño, es que es mi niña, es que es mi hijo, es que es mi esposo, es que es mi esposa, es que nada. Que no nos acaba de enseñar en Romanos capítulo 2, nos dice, oh hombre inexcusable, no hay excusa para ti, para que andes contendiendo con lo que está escrito en el libro de la vida. La doctrina del Señor Jesucristo nos está enseñando que nos apartemos de toda maldad, que es la espada, primer punto, que empieza a cortar y a rebanar todo aquello que es primero idolatría. Mandamiento número 1, ¿qué viene siendo, hermano? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuál es el peor Dios que hay en este mundo? Nosotros mismos. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, el por qué mi vida está pasando así, por qué me están aconteciendo estas cosas, y que esto no es justo, yo soy buena persona, yo trabajo, yo hago estas cosas, que por qué me siguen sucediendo a mí, todos son mis enemigos, nadie me quiere. No. No has dejado que la espada separe la carne y el tuétano. No has dejado que la espada llegue a la profundidad. Resistes el Espíritu Santo. Nos dice aquí las Escrituras, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Nos dejamos guiar por los afanes, los deseos, lo que vemos en esta vida. Y queremos ver y justificarnos con los afanes que hemos recibido, con las ganancias que hemos recibido, con los negocios que recibimos, con el cheque que recibimos. Entonces llega la paz después, cuando el cheque es depositado, entonces recibes paz. Cuando te dan, yo tengo a mi niño, todo el día está ahí, mi bebé, enojado y molesto porque quiere estar con su teléfono, en su tablet, y le digo, no, vayas a jugar con sus juguetes. Y todo el día ahí anda. Hay tiempo para eso. Y le dije, no, ya ahí está, para arriba y para abajo. Ya cuando le dimos su tablet para el tiempo que le tocaba, entonces ya se calmó. Y así hay muchos cristianos caminando todos agüitados. ¿Por qué? Pues es que yo le he pedido a Dios esto y no me lo da. Ahí lo ya cuando te lo da, gloria a Dios, aleluya. Empiezas a engañar tu propio corazón para hacer aquellas cosas que te agradan a ti. Y no va a haber excusa. No va a haber excusa porque estás ahora tú, dice aquí la palabra, el que haya su vida la perderá. Y mucho cristiano está perdiendo su vida porque la quiere encontrar en los afanes, en una mujer, en un hombre, en sus hijos, en sus hijas. Están perdiendo su vida. Están ahí haciendo cosas para
los hijos? Los hijos hacen y prueban los límites. ¿Qué tan lejos y qué tanta presión le puedo aplicar a mi mamá y a mi papá para que me den lo que yo quiero? Y el amor que uno le tiene a vuestros hijos nos cega hacia el amor que le tenemos a Dios. Estamos hablándole a la iglesia. Estamos hablando a los que se dicen decir cristianos. Pero es que son mis pequeñitos. En el libro de Deuteronomio nos enseña que después de tanta disciplina que le daban a los hijos, se los traían al ministro y el ministro les quitaba la vida. Si nos fuéramos a esos tiempos, muchos de nosotros ya hubiéramos sido muertos, no estuviéramos aquí. Porque el pueblo de Dios entendió en ese tiempo que es mejor agradar a Dios que tener una criatura desobediente. Pero de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su único hijo, en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el amor es sufrido. Sufre con nosotros, nos corrige. La corrección empieza ¿dónde? En la casa de Dios. Escudriñar el corazón, escudriña la mente. La espada empieza a entrar, a cortar, a quitar ese corazón de piedra, a revelar el Hijo que está en nosotros, que es la simiente, que es Jesús, el Cristo. Dice la palabra de Dios: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando somos guiados por el Espíritu y nacidos de nuevo, el Espíritu de Dios te va a llevar y te va a hacer cosas que mucha gente no va a estar de acuerdo con las decisiones que tú estás tomando. Cuando antes tú te ibas y ahí estabas tomando y te la pasabas bien con la familia, ibas y te echabas una cervecita y ahí estabas haciendo chistes sucios y ahí estabas acá y eras el mero sabor ranchero de la fiesta, siempre estabas acá haciendo las cosas, pero ahora que eres nacido de nuevo, ahora tú estás diciendo no vamos a hacer eso. Ahora tú no dejas a tus hijos ver ciertas cosas en la tele, ahora tus hijos ya no se visten de una cierta manera, ahora tu matrimonio ya no se conduce de una cierta manera, ahora ya amas a tu esposa. Esa es una persona que ha recibido la salvación de Cristo. Hemos tenido muchos problemas y tuvimos una conversación aquí en la iglesia y el pastor nos ha revelado que mucha gente que ha concebido niños fuera del matrimonio. Porque mi esposa tuvo a mi hija cuando tenía, how old were you when you had Sky? 19 años. Y el pastor en ese entonces la sentó y le dijo: concebiste esta criatura en pecado, no estás casada. Sentó y le dijo: ¿sabes qué? Ahorita estas cosas no se pueden hacer, pero por mientras, cuando la criatura nazca, ella va a tener todo lo que se necesita. Porque no es la culpa de la criatura lo que tú hiciste. Ahora es tu lugar como madre traerla y llevarla hacia Dios. Y esta conversación que el pastor nos trajo, nos quedamos: oye, pues eso es difícil, pastor. Todos sabemos que hay baby showers y todo eso para la criatura. Pero no hay excusa, y por eso el amar, dice aquí la palabra de Dios, el que ame a su hija o hijo. Dios no lo mande si mi hija concibe una hija o hijo fuera del pecado de no estar casada. ¿Qué puedo hacer? Estás en pecado, mi hija Luis. Pecaste contra Dios. Eso no está bien. Arrepiéntase, pero no se va a celebrar su pecado. Después de que nazca el bebé, ahora sí vamos a ayudarlo. Y mucha gente y mucho cristiano te dice: pero es la vida. Ahí empieza el corazón. Ahí sale el corazón. Pero
Es una criatura, no, la criatura no tiene la culpa. La mamá y el papá que están viviendo en pecado, ellos sabían qué estaban haciendo. Si no están salvos, no salvos, pero si están casados y conceden hijos, no están en pecado, porque todavía están casados, conforme a la ley de Dios. Mucha gente, no juzgues, acuérdate tú cuando estabas joven. Acuérdate tú cuando estabas haciendo esas cosas. Un verdadero cristiano va a juzgarlo. Vámonos y nos regresamos en Romanos capítulo 2, porque quiero que veas. Mira lo que dice en el verso 2. Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Todos dicen, no juzgues, pero aquí es que el juicio de Dios es según la verdad. No vamos a celebrar algo que está en contra de la ley de Dios, porque aquel que comete el pecado de fornicación afuera del matrimonio es pecado. Y no estamos nomás diciendo que el pecado de fornicación es para los que están solteros. No, cualquier obra de sexualidad o tener, ¿cómo se puede decirlo, pastor? En una manera que no se oiga mal. Sexo afuera del matrimonio. Estando casado o no casado, es fornicación. Es pecado. Y eso no es agradable delante de Dios. Y cuando uno empieza a decirle, eso está mal. ¿Pero por qué? De volada, cuando viene y sale el corazón, ¿pero tú lo hiciste? Porque el corazón no ha sido convertido. Porque quiere justificar sus acciones. Y la palabra de Dios dice aquí que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué estamos practicando aquí todos cristianos? ¿Qué practicamos? ¿La injusticia o la justicia? Estamos practicando la verdad que es en Cristo Jesús. La verdad duele. Mi esposa no se ofendió cuando le dijo el pastor, oh, mira esto, usted. Y mi esposa dijo, yo sé, yo lo hice y lo entendí. Y esa iglesia en ese momento ayudó mucho a mi hija. Le enseñaron, la instruyeron en lo que sabía, en lo que podían. No vamos a traer, si viene alguien que tuvo una criatura y no están viviendo juntos, que es pecado, si traen a esa criatura, ay, no, pues váyanse de aquí. No, vamos a aceptarlo. Pero la verdad va a ser, hermano, si amas a esta mujer, cásate con ella. Y si no, sepárate. Pero prefieren estar y guardando su placer. Quieren aguardarlo, no, yo estoy bien aquí. Y eso te está aguardando de poder recibir lo que Dios tiene para ti. Pero aún Dios, siendo todo grande y todopoderoso, te va a guardar y te va a amar. Porque Él hace llover en el justo y en el injusto, en el pecador y en el que ha recibido a Cristo. Porque nuestro corazón ha de ser convertido para llevarnos ¿a qué? A justificación, a la santificación, a ser lavados. ¿Cuántas decisiones ustedes como hermanos y hermanas han tomado en su vida que mucha gente le dice, ay, ustedes están haciendo demasiado? Luego viene aquí la soberbia. Primero entra la soberbia y luego entra la caída. Ay, no, todo eso que están haciendo, no tienes que hacer todo eso. Esa es la soberbia. Una cosa es contender por la fe. Otra cosa es, ¿cómo puedo decirlo? Rechazarlo. Muchos de nosotros se nos han dicho ciertas cosas que no nos gustan, pero es para qué? Nuestra edificación, nuestro crecimiento en Cristo. El matrimonio no es cosa fácil.
Se toma trabajo y hay muchas fases en la vida del matrimonio. Por eso lo compara todo el apóstol Pablo al matrimonio. Porque va a haber muchas fases en la vida que van a acontecer. Va a haber muchas tormentas, subidas y caídas, no, que digamos se llama ups and downs, salud y muchas cosas. Pero en medio de todo eso, Dios es fiel. Dios es fiel. Nos enseña a nosotros mantenernos fiel. Que no importa. Por eso dijo, paz no la traje al mundo y no la doy como el mundo. No traje paz a la tierra. ¿Cuántos aquí no están viendo lo que está sucediendo en la tierra? Terremotos. Todo está aconteciendo en la vida. Todo, no hay paz en la tierra. Pero paz nos la dio a nosotros que vive en donde aquí. El mundo va a estar para arriba y para abajo, pero tú debes de estar mantenido, ceñido, que es en Cristo Jesús. Dice en el verso 3 del libro de Romanos, capítulo 2. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Or despise thou the riches of his goodness and the forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? ¿No sabes que todas estas cosas te llevan al arrepentimiento, al cambio, al conocimiento de Dios? Los acontecimientos, pero quieres ahora tú juzgar y quieres tú apartar. Ay, no, es que no se toma todo eso para ser salvo. Yo creo en Cristo y yo sé que Cristo murió por mí. Ahora juntamente estoy crucificado con Él. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero tus hechos y tus obras están haciendo completamente lo opuesto de lo que está aquí escrito sobre la fe y el Evangelio del Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios es un Dios que dice aquí en el verso 4, menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Son tres cosas lo que vamos a menospreciar de Dios, tres características que son de Dios en nuestras vidas. Las vamos a negar porque queremos nosotros dejarnos guiar por las pasiones, por nuestras ansiedades, por nuestras preocupaciones, por el dinero, por el afán. Nos vamos a dejar guiar de estas tres características que son esencial. ¿Quién sabe qué significa la palabra esencial? Essential. Un troquero en el año 2020, que era el año de COVID, le llamaron a un troquero el essential para el país. Una esencia para el país. ¿Por qué? Para poder hacer entregas a las necesidades del país. Entonces, estas esencias, estas características de Dios son esencial para nosotros porque son necesidades para vivir. ¿Qué viene siendo qué? Su benignidad. ¿Qué es la benignidad de Dios? Su bondad. Si lo hemos recibido a Él, hemos recibido su bondad, hemos recibido su paciencia y longanimidad. Dios nos ha enseñado que Él es bueno. Nos ha dado misericordia cuando no la merecemos. Ha sido pacientes con nosotros.
y ha sido sufrido con nosotros, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todas estas cosas son esencial para venir al entendimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué dice allí? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bendito Dios. But after thy hardness and impenitent, how do you say that? Impenitent heart, treasurest thou up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Dice aquí que por la dureza y por tu corazón no arrepentido. Tu corazón empieza, el arrepentimiento empieza en tu corazón. El arrepentimiento no nomás es cambio de mente, sino un corazón nuevo y dándole la espalda al pecado. Dios no vino a traer paz al mundo, pero vino a darte paz a ti. En medio de tu tormenta. Te puedo recordar de algo. Te puedo llevar en tu corazón, en tu espíritu, a que te acuerdes de dónde Dios te sacó. Esta mañana estaba leyendo y nomás me dijo, oí la voz de Dios. Empecé a sentir cosas en mi corazón y me empezó a acordar de muchas cosas. Tuve una conversación con el pastor hace tiempo cuando estaba yo, hasta me acuerdo dónde estaba. Estaba echando diésel en una, ¿cómo se llama? Truck stop, allí en Lufkin, Texas. Una de las preguntas que yo siempre le preguntaba a Dios, dije, ¿por qué yo? Yo le dije al pastor, why me? El Espíritu Santo habló por medio del pastor. Y me acuerdo de ese momento y Dios me llevó a recordarme ese momento. Que yo te hablé, yo te llamé, yo te escogí para este tiempo. ¿Dónde Dios te ha hablado? ¿Dónde Dios te ha tocado? ¿De dónde Dios te trajo? Si Dios lo hizo en ese tiempo, ¿tú crees que no lo va a hacer hoy? ¿Que no lo va a hacer mañana? ¿Que no es el mismo ayer, hoy y para los siglos de los siglos? ¿Dónde tocó cuando estabas allí tú negándolo? Diciendo, yo no quiero nada contigo. Cuando tú estabas allí en tus acciones o escuchando su voz, fumando, tomando, haciendo lo que estabas haciendo. Estabas allí en oración, orándole a Dios. Y tu corazón turbado. Y aún así te abría puerta tras puerta. Te sacaba del marranero cada momento y cada día. Él es fiel. Él es verdadero. Él nos trajo a este momento para recordarnos, para establecernos, para ceñirnos, que nada es imposible para Él. Nadie. Si tú lo crees. Y eso yo lo creo para mi vida. Yo tengo esa fe que Dios puede hacer lo imposible.
Y a veces mi fe y mi creer puede ser un poco agresivo hacia cierta gente. Pero una cosa que dijo el pastor, ¿cuántos han oído al pastor decir esto? I serve the Lord with an expectancy. ¿Cuántos han oído al pastor decir eso? Que yo sirvo a Dios con una expectancia. No nomás para recibir las cosas que se necesitan diariamente, pero para poder ser usado para Dios. Esa es la expectativa de un creyente. Esa es una conversión, un corazón convertido, transformado hacia la gloria de Dios. Recordar de dónde Dios nos sacó. Pero los afanes, nos regresamos a la parábola del sembrador. Los afanes de esta vida empiezan a ¿qué? A ahogar. Empiezan a ahogar tu visión en Dios. Empiezan a ahogar tu fe. Porque empieces en vez de ver ¿qué hace cuando un jardinero cuando empieza a ver los espigos y las espinas crecer? ¿Qué hace? Empieza a cortar, ¿va? Y Dios Él no vino a darnos paz, Él no vino a traer paz a la tierra, pero vino a darnos ¿qué? ¿Y la espada qué hace? Corta. Entonces cuando vengan esos espigos, esas espinas empiezan a querer ahorcar lo que Dios ha depositado en tu vida. La espada ¿está dónde? Where's the armor of God? Where is the sword of God? What is the sword of God? ¿Qué es la espada de Dios? La palabra de Dios que empieza a cortar toda duda, que empieza a cortar toda inmundicia, que empieza a cortar toda aquella cosa que no es agradable de Dios. Eso es lo que hace la espada, dice aquí, el verso 5, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Una cosa, como dije, es contender para entender. Lo voy a decir de nuevo. Una cosa es contender para entender. Yo contiendo con el pastor para entender. No contiendo para el pastor para sentirme mejor que él. Y no contiendo con un hermano para sentirme mejor que él. Yo siempre tengo oído para entender y espero que cada uno de nosotros podamos estar con ese mismo ánimes para oír y no contender, para oír, para entender. Por eso dice el Señor, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo. El que tenga oído para oír, que oiga. Para recibir. Porque el Padre corrige a los que ama. Si no recibes esa corrección en tu vida, y si no llega esa corrección, es como ¿cuántos de aquí, cuando les empiezan a preguntar, a interrogar, les llegan a preguntar preguntas,
¿Cómo se sienten incómodos, no? Oye, ¿y cómo es esto? Oye, pues a esta persona, ¿por qué está todo en mi vida? All this person's always asking me questions. Let them mind their business. Pero el Señor cuando viene es para corregirte. Cuando empieza a preguntarte es para corregirte. Porque Él te ama y Él quiere que tu corazón llegue al entendimiento. Mira, dice aquí en el verso 8, lo leemos de nuevo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Pero gloria, honra y paz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga a tu reino. Porque el tuyo es la gloria para siempre, para los siglos de los siglos. Amén. Cuando venimos en oración a Dios, es para glorificar a Dios en nuestras vidas, para dar frutos hacia la obediencia. Es como un buen jardinero que mantiene su jardín en orden. El jardinero va y corta toda aquella cosa, desinfecta cualquier cosa y empieza a moverse en la manera de que va a poder traer fruto, traer buen zacate, que se vea bien el jardín. ¿Amén? Pero aquí dice, versículo 8, pero ira y enojo a los que no son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad os hará libre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús vino a morir por nosotros para quitarnos nuestro pecado, para proceder hacia la perfección. Nos vamos a Hebreos 10. Cuando lo tengamos, digan amén. Verso 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Dice aquí en el verso 23, 10 y 23, Hebreos 10, 23, cuando lo tengan digan amén. ¿Lo tienen? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos aquí ven el día del Señor cerca? ¿Cuántos aquí ven la venida de Jesús cerca? ¿Cuántos sienten la venida de nuestro Redentor cerca? Está aumentando la profecía del pecado más y más. Parece que en vez de la iglesia de ser la luz del mundo, el mundo es la luz a la iglesia, justificando todo tipo de maldad, todo tipo de pecado en lo que es santo.
Pero no erréis. No te equivoques. No te dejes guiar por lo que veas en el mundo. Que no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay muchos lugares donde vas a encontrar reposo. Que tu fe no te falle. Veamos en el verso 23. Mantengamos firme. Let us hold fast the profession of our faith. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. For he is faithful that promised. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Allí hay descanso. Que no se turbe primeramente tu corazón. Que no se desvíe. Que no desmayes. Yo estoy contigo. Y Él estará para recordarnos de dónde te sacó, lo que ha hecho. Que tú lo aceptes, que tú lo vivas. Él te ha librado. Es de que tú lo aceptes. Dice aquí en el verso 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando venimos aquí, como dice aquí en el verso 25, no dejando de congregarnos. ¿Por qué no debemos de dejar de congregarnos, hermanos? Porque el enemigo puede entrar. Alguien que no está fuerte en la fe. Alguien que está batallando. Si nos dejamos de congregar, el enemigo puede entrar y quitar aquello lo que aquella persona desea tener. Dice aquí en el verso 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Para animarnos unos a otros. Porque nos dice en el libro de Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Pero ¿qué hizo Dios? Que es fiel a su promesa y nos prometió, dice, considérense unos a otros y estimúlense al amor y a las buenas obras. El primer mandamiento es amar a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, tu corazón y tu mente. El segundo es como el primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. ...25... no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuánto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta es la necesidad de congregarnos. Porque el pecado está a la puerta. Y dice aquí, no dejemos de congregarnos como unos tienen costumbre de hacerlo. Exhortándonos porque el tiempo se acerca. Y el tiempo está aquí. Y el tiempo es de amarnos unos a los otros. Porque si pecamos voluntariamente ya no queda sacrificio. Lo único que queda es condenación, juicio. Y no vas a oír, bienvenido, mi fiel y buen siervo. No lo vas a oír. Porque fuiste contencioso. Porque no obedeciste la verdad. Porque no recibiste la verdad.
porque continuaste, te quedaste en ese lugar. Pero Dios, que es grande en misericordia, ha extendido este día para que recibas una palabra, un toque, o como dicen aquí, otra chance, otra oportunidad de poder hacer aquella cosa que hiciste en el principio. Amar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación. ¿Qué les dije que el pastor dijo? Dice el pastor que yo me despierto con una expectación. Porque un verdadero creyente expecta que el Señor haga lo que Él dijo que está aquí escrito. Si no estamos expectando, esperando lo que Dios ha hecho por nosotros, si no somos como las 5 sabias vírgenes, vamos a ser como las 5 insensatas vírgenes. Dice aquí, sino una horrenda expectación de juicio. Porque si dejamos, el pastor nos dijo, si yo no vivo en esa expectación de Dios, va a entrar la preocupación, va a entrar la irritación, la ira, la contienda, va a entrar todo tipo de maldad. Si yo no vivo en la expectación que Dios es lo que dejó escrito. ¿Cuántos de aquí están o han vivido fuera de la expectación? Cuando vienen a la iglesia y venimos a la iglesia y estamos sentados y el pastor está predicando, el Espíritu Santo se está moviendo y empieza a sentirse, ¿por qué me está juzgando? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hombre inexcusable. Son tus obras de maldad que te están juzgando. Son tus dudas que te están juzgando. El trabajo del ministro es para que tú vengas al arrepentimiento y que tú te mejores y llegues a esa perfección que es en Cristo Jesús. Que corrijas esas acciones, que cambies esas mentalidades, que te rindas a lo que está escrito. Porque si no te rindes a lo que está escrito, si no nos rendimos a lo que está escrito, lo que nos expecta, lo que vamos a recibir cuando venga Jesús, es juicio. Porque cuando lo recibimos a Él, ¿libres somos? ¿O no? ¿O nos estamos dejando guiar por los afanes de la vida? Nos estamos dejando guiar por lo que no tenemos, por lo que dice la gente, por la opinión de la gente. Nos estamos dejando guiar porque mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, mi esposa no me quiere, mi esposo no me honra, que esto y que el otro. Nos estamos dejando guiar por aquellos afanes. Tenemos un Dios que pone las cosas en orden, pero empieza en tu vida, empieza en tu corazón, empieza en tu mente. No puede poner las cosas alrededor de ti en orden si tú no estás en orden. Porque empieza por el hombre interno, que es el Espíritu Santo. Cuando los discípulos corrieron, vieron las tribulaciones, las olas y los relámpagos y vieron todo. ¿A dónde corrieron? No corrieron, no se echaron al agua. Corrieron hacia el hombre interno que estaba dormido, que estaba descansando en la barca, que era Jesús. Allí fueron a conseguir paz. Allí dijeron, Señor, ¿qué no ves que perecemos? Se levantó. ¿Por qué tú, hombre de poca fe, se paró y dijo, paz a las aguas?
Debemos de correr ¿a dónde? A la paz que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está? Dijo que cuando ores, vete a tu aposento, que es donde en tu corazón, en tu aposento que es Cristo, que pone y calma las aguas que están afuera. Esa es la esperanza, mi hermano. Ahí es donde debemos orar. No orar, ay, mira, necesito esto. No, orar porque tienes una relación con tu sacerdote. Tienes una relación con tu Cristo. Orar porque lo amas. Orar porque Él te ha salvado, te ha limpiado, te ha levantado, te ha hecho todo. Él es tu rey y es todo para ti. Buscar primero su reino en toda su justicia, pero quieres calmar el agua, quieres calmar las tormentas, en vez de irte ¿cómo puedo decir source en español? ¿Cómo se dice el source? The source of it all. Help me, Lord Jesus. Permítanme. La fuente. La fuente. Allí es donde está ¿cómo se llama? Lo núcleo de todas tus obras, de todo tu vida, cómo se puede organizar. Si corres al hombre interno, si corres hacia Dios. Muchos de nosotros estamos en el primer paso de los discípulos. Señor, que no ves que me ahogo. Señor, que no ves que me está pasando esto. Señor, porque... Y el Señor vino, por eso dijo aquí en el verso 25, no dejando de congregarse. ¿Por qué dice aquí? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, hombres y mujeres de poca fe. ¿Ya está? Dios nos ha dado, debemos de vivir una vida con expectancia, expectar de que Dios tú lo vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo voy a hacer tu voluntad. Así es como Dios, así es como el juicio de Dios. Vamos a evitar el juicio de Dios. Pero vamos a ser todos juzgados. No, aquí en esta tierra vamos a ser juzgados por las obras que hemos hecho. Aquí, en esta tierra. Si no somos convertidos y hacemos justicia, entonces estamos haciendo injusticia. Por eso procedemos al arrepentimiento, en paciencia, en longanimidad, en sufrimiento con Cristo, porque ya estamos crucificados con Él. Cuando ya estamos crucificados con Él, entonces Él empieza a levantarte, a darte vida, a instruirte en justicia. Pero si seguimos negando, mira, nos cerramos con el verso 8 de Romanos, dice aquí, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Cuando somos nacidos de nuevo, obedecemos hacia justicia. Un aplauso al Señor. Amén. Padre, tú sabes, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Tú eres el que escudriñas el corazón, Señor. Tú eres el que nos ha dado paz, no como el mundo la da. Derrama hoy, Señor, abre hoy, Señor, los corazones, las mentes de aquellos, Señor, que están sintonizando, los que se vayan a sintonizar para poder recibir aquel que murió por nosotros, Señor, para remover el pecado, Señor, para remover el juicio, el fuego y la condenación del pecado. Que ahora vivamos una vida que es agradable, un corazón de carne que nos lleva a obedecer. Señor, toca, levanta, restaura. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por lo que tú estás haciendo. En nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.